no es una cosa muy compleja y pues es deber de ustedes estudiar, entre otras cosas. Entonces, mis chicos, se los recomiendo, se los dejo ahí de incógnita y vamos entonces a iniciar. Profe, otra pregunta, Dime. para cuándo sería la entrevista al médico o a la primera para poner la fecha, porfa? Ese es el tercero, o sea, eso ya es dentro de, como ustedes ven, los bloques que nosotros tenemos duran aproximadamente 3 semanas, los que son de sexto a noveno, los que son de décimo y undécimo duran solo 2 semanas. Entonces, este bloque, en la tercera clase ustedes ya tienen que tener la entrevista, ¿sí? Que vamos a hacer igual un protocolo, pero me gustaría más que ustedes se grabaran, más que un protocolo, me gustaría que se grabaran aprendiendo a realizar el proceso. Entonces digamos que la señorita Olga va a aprender a trabajar con un desfibrilador. Entonces ella va, acá hay muchos lugares donde nos prestan estas herramientas y donde nos prestan este tipo de cosas para poderlo aprender, porque quiero que todo lo que vean aquí de alguna manera lo apliquen, ¿sí? O sea, sí, los primeros auxilios, pero pues yo también necesito aprender a hacerlos. Esto sería para aproximadamente ya el 29 de noviembre. Ya tenemos que tener ese producto. Es una sola nota, no les voy a pedir más trabajos que ese, no les voy a pedir protocolo. Entonces, mis chicos, vean que no es que estemos hablando de un nivel complejo, sino estamos hablando de tener buenos productos. ¿Más dudas al respecto, chicos? Profe, que acaban de escribir al grupo que la profe Caterine no puede dar clase hoy. Eh, muchachos, Profe, la la profe me Catherine me pidió un acaba de favor. escribir. La Por favor, profe les hablo Catherine que está... tienen el uso. Díganme. La profe Caterine me acaba de escribir, de llamar, que por favor les avisara que no puede dar clase porque no tiene internet, entonces que queda aplazada para mañana a la misma hora. Vale, entonces, y ya es una cuestión que se le sale las manos a la profe, sin embargo vamos a esperar de pronto a las 8 le vuelve la luz, hablamos con ella, pero nos vamos con biología, ¿vale? Entonces, mis chicos, en ese orden de ideas hay más preguntas, dudas. Pues ahorita les explico mejor lo del producto práctico para que ustedes pues queden muy claros de qué es lo que hay que hacer. Ahorita les muestro, pues creo el foro de biología para que puedan subir ahí el link. Chicos, por favor, cámara activa. Todos. No hay más dudas. Bueno, entonces nos vamos ahorita mismo con biología humana. Entonces recuerden que célula ya es un tema que es de primaria, no es un tema que yo vaya a tocar acá. De pronto lo tocamos un poquito cuando veamos algo de genética, si alcanzamos, pero pues nos vamos entonces con anatomía y fisiología del aparato. Pero este es respiratorio. Bueno, si vamos de una vez con respiratorio y ahorita pasamos a digestivo. Entonces, mis chicos, cuando hablemos nosotros de el aparato respiratorio, debemos recordar es las funciones de... ¿Están viendo ahí pantalla? Qué pena. Sí, profe, sí. Entonces debemos recordar, entre otras cosas, que el aparato respiratorio tiene funciones de filtración, tiene funciones de poder... Profe, qué pena, a mí no me sale. ¿No te sale? ¿Y ahora? No, no, señor. ¿Quién es? ¿Juana o quién es? ¿Quién es? Carol García. Voy a hacer algo entonces, voy a enviarles las diapositivas de la clase de hoy para que los que tengan problemas en verlas, espérenme un momento, entonces le envío a Juana las diapositivas, o a Carol, o a todos, bueno, yo les envío al grupo, para que puedan, pues, observar. Cualquier duda que tengan la escriben al chat y Olguita, por favor, me ayudas a mantener pendiente con eso. Pues avanzamos y ustedes Listo, cualquier... profe. Entonces, bueno,
Miren ahí, em, ahí donde está, pues tenemos nosotros el aparato respiratorio, tenemos lo que yo les decía, una función de filtrado, de transformación energética. La respiración nos ayuda pues a recoger también desechos que se encuentran y sacarlos al exterior, ¿cierto? También se encuentra ayudando al sistema cardiorrespiratorio, ayudando a oxigenar su sangre, ¿sí? La oxigena con la hemoglobina, que es una proteína que va a llevar a través del cuerpo. Nosotros tenemos nuestras fosas nasales, nuestra faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, y también tenemos nuestros pulmones. Debemos recordar que la respiración no inicia, la respiración inicia en la entrada pues de las fosas nasales, y ahí en esas fosas nasales pues vamos a tener una cavidad nasal donde va a entrar el aire y se va a calentar. Van a haber unos cilios, los cilios son esos pelitos que tenemos en la nariz y en el cuerpo que van a empezar a recoger, a filtrar, digamos, todos los agentes que estén del exterior, a recogerlos y los va a almacenar en forma de moco. Ese filtro que hace luego se va a evidenciar acá con algo que se llama senos paranasales, donde se va a calentar el aire a la temperatura corporal del cuerpo, que son 37 grados centígrados aproximadamente. Luego de eso vamos a tener que va a pasar por la faringe, va a pasar por la laringe pues, bueno, la faringe se divide en nasofaringe porque una parte de ella está detrás de la nariz, se divide en orofaringe y se divide en laringofaringe porque va a tener conexión con la laringe. También recordemos que va a tener conexión con la laringe, con esófago y tráquea. Entonces acá, ¿alguno tiene una duda hasta el momento, chicos? Bueno, vamos a pasar y vamos a hablar del proceso respiratorio. Nos vamos a hablar de la ventilación pulmonar. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Es cuando yo inspiro y expiro aire. Inspirar aire es recogerlo, tomarlo del exterior y llevarlo al interior. Y expirar es botar el aire que está dentro de nuestros pulmones, de nuestro cuerpo, y sacarlo. El intercambio gaseoso es el que se da entre el aire y la sangre. El transporte de los gases es el que se va a dar por la sangre, ese intercambio gaseoso que conocemos desde pequeños, que nos dicen que el dióxido de carbono sale del cuerpo, que se da entre la sangre y los tejidos celulares, y la respiración celular. Nosotros tenemos a modo de vista acá dos cavidades óseas. Bueno, vamos a adelantarlo un poquito aquí. Sí, tenemos dos cavidades óseas situadas sobre la cavidad bucal. Las tenemos rodeadas por el paladar, por los nasales, por el frontal, por el etmoides. Vamos a tener acá, miren lo que yo les decía, entonces tenemos esta fosa nasal por donde ingresa el aire. Aquí más o menos se encuentran los senos paranasales. Pues acá nosotros vamos a tener nuestra lo que le llaman garganta o faringe, que se adhiere en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Por acá va a atravesar el aire ya está filtrado y luego va a pasar posteriormente a la laringe. Esto que ven acá, ¿logran ver lo que señalo con el cursor? Yuhu, ¿me escuchan? Sí, profe, yo estoy viendo, sí. Entonces esto que está acá se llama la epiglotis, y la epiglotis es un cartílago que funciona en forma de tapa. ¿Por qué? Acá se encuentra la laringe y acá por detrás se va a encontrar el esófago. Entonces resulta que esta faringe tiene conexión con la vía digestiva y tiene conexión con la vía respiratoria. Entonces por un lado va a pasar el aire y por otro el alimento. Cuando usted come, porque por la boca también entra aire y entran alimentos, esto va a llegar aquí y va a pasar por el esófago. Entonces por acá por el esófago pasa la comida y esta epiglotis va a tapar, se va a poner en forma de tapar para que no se vaya la comida por la laringe. Acá es cuando unos de ustedes de pronto empiezan a toser, que la tos es un mecanismo de defensa ante el atragamiento. Entonces cuando usted se está atragantando, que se le va un arrocito y dice, ay, se me fue por el camino viejo, fue porque su epiglotis no funcionó de la manera correcta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces resulta que, bueno, profe. tenemos que la faringe es ese túbulo mucoso
común de los aparatos digestivo y respiratorio, o sea, tiene conexión tanto con la laringe como con el esófago. La comunica a la boca a través del istmo, el esófago, las fosas nasales, la laringe y el oído medio. Entonces, esta faringe tiene conexión con varias. Chicos, hasta ahí tenemos dudas, preguntas, inquietudes que nos surjan de pronto a nosotros. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos nuestra laringe, acá tenemos una vista de esa laringe, la epiglotis, tenemos una vista, digamos lo que posterior, tenemos una vista anterior donde se puede observar esa laringe. Tenemos que, bueno, no voy a hacer mucho énfasis acá en laringe, en la laringe acá vamos a encontrar pues nuestras cuerdas vocales. Tenemos dos pares de cuerdas vocales, las falsas y las superiores, verdaderas o inferiores. Tenemos una tensión de las cuerdas que modifica el tono del sonido y del timbre. Luego, ¿qué pasa? Resulta que ya el aire cuando llega a ese punto, ¿sí? Cuando llega a través de la laringe, pues va a tener una conexión con la tráquea. Recordemos que la tráquea pues básicamente es un tubo de 13 centímetros de longitud y 2 de diámetro que está por delante del esófago. Y eso pues se compone con anillos de cartílago que lo vienen rodeando. Luego esto es como un arbolito, muchachos. Esos bronquios se van a ir en bronquiolos. Entonces se van a empezar esa tráquea se va a empezar a dividir en bronquios. Y a su vez se va a empezar a dividir en bronquiolos. Entonces si ustedes miran acá, que esto ya parece forma de arbolito, se divide en bronquiolos, ¿sí? Y pues ellos van a insertar pulmón derecho y pulmón izquierdo. Recordemos que el pulmón izquierdo por excelencia es un poquito más pequeño que el pulmón derecho. ¿Por qué? Porque acá se encuentra ubicado el corazón. El pulmón izquierdo va a tener lóbulo superior y pues va a tener un lóbulo inferior, mientras que el pulmón derecho pues va a tener lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos que espérenme un momento. Nosotros tenemos que esto se divide. Entonces, viene tráquea, bronquios, bronquiolos. Vamos a tener alvéolos. Los alvéolos son los que finalmente van a llevar ese oxígeno en compañía de hemoglobina, es esa parte más pequeñita donde va a llegar el oxígeno y luego se va a distribuir por todo el cuerpo, donde va a ir a llevar oxígeno a recoger dióxido de carbono. Generalmente lo hace con una proteína que se llama la hemoglobina. Nosotros tenemos acá los pulmones, acá tenemos los pulmones en una disección, ¿sí? Como lo pueden ver en una disección. Las pleuras. Entonces dentro de las pleuras nosotros vamos a encontrar que los pulmones se encuentran cubiertos por un pleura parietal y por un pleura visceral, ¿sí? Entonces recordemos que hay un líquido pleural que se encarga de hacer que estos puedan expandirse, ¿sí? Cuando nosotros inhalamos, ¿sí? Entonces que se pueda jalar, ¿sí? Y ese líquido se llama líquido pleural. Nosotros tenemos acá un proceso de inspiración y un proceso de expiración. Entonces acá en la inspiración tenemos unos músculos intercostales que no los hemos nombrado, los vamos a ver en sistema muscular, que se encuentran entre las costillas, y las costillas cuando uno inspira se elevan. El diafragma es un músculo que nosotros tenemos aquí abajito de las costillas, y ese diafragma pues va a contraer y tirar los pulmones hacia abajo, y la caja torácica pues va a aumentar de volumen, ¿sí? Dejando entrar el aire a lo que le vamos a llamar un proceso de inspiración. Y la expiración por otro lado es cuando los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja y la caja torácica pues va a disminuir de volumen, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Bueno. Sí, profe. La capacidad pulmonar en una inspiración forzada, o sea, cuando yo inspiro forzadamente, esa inspiración es de 6 litros en hombre y de 4,5 litros en mujeres. La capacidad vital en condiciones de máximo esfuerzo, entonces cuando yo hago el máximo esfuerzo es de 4,5 litros en hombres y de 3,2 litros en mujeres. El volumen residual es el aire que queda en los alvéolos tras la expiración, y en los alvéolos, que son esa parte más pequeñita donde llega el aire, bueno, alvéolos y capilares, encontramos alrededor de 1 litro. El volumen de ventilación o capacidad respiratoria normal está entre 500 mililitros,
de los cuales llegan a los alvéolos aproximadamente 350 mililitros. ¿Y la frecuencia ventilatoria qué es? Es la cantidad de veces que generalmente un adulto respira por minuto. Esto es una frecuencia ventilatoria de cuando yo estoy quietico, que va a ser de 12 a 18 por minuto. El intercambio de gases tiene lugar, miren acá los alvéolos, vean esos alvéolos tan bonitos, acá es donde se hace esa redistribución sanguínea y tiene lugar por la difusión de gases, ¿sí? Pues acá también hay unos términos que quizás toquemos más adelante, vamos a tocar un poquito de lo que es la presión arterial, pero ya lo vamos a tocar en sistema, digámoslo, cardiorrespiratorio. Y la presión parcial, digamos lo que tenemos acá, ese intercambio que se da, ¿qué más? Por acá que me interese muy puntual para ustedes. Lo que yo les decía, el 97% del oxígeno pues se transporta a la sangre por la hemoglobina, formándose oxihemoglobina. Y la hemoglobina contiene 4 átomos de hierro, en el cual se forma el ion ferroso y cada uno de ellos se une con una forma reversible de una molécula de oxígeno. El 3% restante se transporta disuelto en plasma sanguíneo, ¿sí? El transporte de oxígeno por la sangre ahí se expresa con la hemoglobina, el oxígeno pues que se va a acompañar, va a llegar a la parte más pequeñita que son esos capilares sanguíneos. Bueno, no vamos a hablar de respiración aeróbica, no lo incluye este curso. Bueno, tenemos unos quimiorreceptores centrales y periféricos que detectan, cuando hablemos ahorita un poquito más del sistema nervioso lo van a entender mejor. La regulación de la respiración, bueno, tenemos que la hiperventilación se produce por respirar demasiado y respirar superficialmente a grandes bocanadas de aire. Entonces cuando una persona empieza a ventilar es porque empieza a respirar demasiado rápido y los niveles de O2 incrementan y los de CO2 disminuyen. La falta de CO2 en la sangre se detecta por el cerebro, de que inmediato intentará poner en remedio esta situación. Nuestro cuerpo reacciona dificultándonos la respiración. Cuando ya esto es inevitable es a lo que le empezamos a llamar una muerte cerebral o diferentes muertes de tejidos por falta de que llegue el oxígeno a los diferentes tejidos solicitantes. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, con eso pues ya terminamos lo básico. Ahorita pues quisiera mostrarles algo de lo que es una ergospirometría. Los veo a muchos con cara de angustia, no se angustien, estos conceptos son nuevos, yo lo entiendo. La primera vez que yo vi todos estos conceptos también me dio muy duro porque uno dice caramba, pero no me enseñaron nada en el colegio, en la escuela donde estuve, qué fue lo que hicieron. Me decían que el sistema respiratorio dejaba entrar y salir los aires, dibujábamos 2 pulmones bellos, pero ideal es que esto es apenas una introducción. Esta materia, esta cátedra se llama Nociones de la Biología. Ustedes ven nociones de la biología, de la matemática, del español, entonces esto es una pequeña parte que les indica que empezamos a tener una profundidad absoluta en cada uno de los conceptos. Pero es muy importante que me pregunten si tienen dudas. Entonces nos vamos con el siguiente sistema, que es el digestivo. Espérenme un momento. Yo les voy a enviar unos videos de refuerzo para los que quieran observarlos, unos videos que resumen todo lo que yo les estoy diciendo. Se los va a resumir se los resume prácticamente se los resume en 20 minutos. Cada parte para que ustedes la vean en un documental. Es muy interesante verlo de esa forma. Entonces nos vamos ahora con sistema, ven ahí chicos, ¿están viendo? Sistema digestivo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces ya terminando respiratorio, pues nos vamos con digestivo. Recordemos nosotros que pues el objetivo del sistema digestivo es la transformación de energía en alimentos. Nosotros somos, por decirlo así, digámoslo, que máquinas que necesitan que se transformen esos alimentos, que se degraden de ayuda del oxígeno y que se lleve cada una de las proteínas, de los lípidos, de los carbohidratos. ¿Qué son proteínas, lípidos, carbohidratos? Pues para resumir, son biomoléculas del cuerpo que se encargan de unos requerimientos nutricionales. Entonces tenemos los carbohidratos, que generalmente son los que más comemos, que son los que dan un aporte de glucosa mayor. Tenemos las proteínas, en las que encontramos esos alimentos animales que nos ayudan a reponer esos tejidos. Entonces cuando una persona hace ejercicio, a la reposición de esos tejidos.
tenemos nosotros esos lípidos que son esas grasas que son los que más aportan energía, pero que en nuestro caso pues aunque tengan más energía no son los que lo hacen de manera más eficiente y rápida. Los que lo hacen de manera más eficiente y rápida en dado caso son los carbohidratos, pese a que no contengan la misma cantidad. Generalmente nosotros conservamos en forma de lípidos en grasa, los lípidos en forma de grasa, ¿sí? Entonces resulta que nosotros tenemos un tubo, en el sistema digestivo tenemos el tubo digestivo, boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. Y tenemos en las glándulas, digámoslo, anexas, glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Entonces, para hablar un poquito de esa anatomía, pues vamos a decir que el proceso de alimentación inicia por acá en la boca, va a pasar, digámoslo que por esa faringe. Recordemos que esa faringe tiene conexión con el esófago y también tiene conexión con la laringe. Entonces acá hay una epiglotis que recuerden que funciona en forma de tapa, ¿sí? Por acá por el esófago va a atravesar ese alimento, ¿sí? Y digámoslo que va a haber una transformación. Entonces, ¿qué pasa acá? En la boca empieza esa digestión, lo que yo les decía, y acá con la ayuda de las glándulas salivales, de los dientes, pues se va a triturar y vamos a tener el primer resultado de eso que se va a llamar bolo alimenticio. Miren acá esa hermosa epiglotis que actúa en forma de tapa cuando yo como para que no se vaya por el camino viejo, como lo dicen por ahí. Tenemos las papilas, la lengua y las papilas gustativas. Recordemos que se halla cubierta por la membrana lingual especializada para detectar el sabor de los alimentos. Entonces recordemos que todos los sistemas del cuerpo están en correlación. Recordemos nosotros que los dientes tienen la función de fragmentar el alimento para facilitar la acción de los jugos digestivos. Entonces, bueno. Nos vamos acá con el esófago. Recordemos que el esófago es por donde pasa ese bolo alimenticio, ¿sí? Donde va a tener finalmente contacto pues con el cardias, ¿sí? El cardias es el ingreso a ese estómago. Entonces acá nosotros tenemos el estómago donde cuando llegue el alimento se va a convertir en quimo, porque acá van a haber unos ácidos gástricos que se van a empezar a lanzar. Tenemos acá que ese esófago hace conexión acá con esto que le llamamos cardias. El cardias es la unión entre el esófago y el estómago. Tenemos un fugus gástrico, unas capas musculares. Recordemos que acá esto también es músculo. Tenemos un tipo de músculo que se presenta en algunos órganos, ¿sí? Como lo son esto. Tenemos capa serosa, ¿sí? Tenemos el píloro, tenemos un bulbo duodenal. Y acá pues el estómago lo que va a hacer es digerir ese alimento hasta convertirlo en lo que vamos a llamar un quimo. Bueno, luego tenemos que en este tramo del tracto digestivo la comida es descompuesta por un jugo pancreático, por la bilis y las secreciones intestinales. Entonces, ¿qué pasa? Después de pasar al estómago, pues esto va a pasar aquí al intestino grueso y al intestino delgado. El intestino grueso llamado colon y el intestino delgado. El intestino delgado, pues básicamente inicia con el píloro y termina en la válvula ileocecal, por la que se une la primera parte del intestino grueso. Digamos que forma parte del intestino delgado, mide unos 30 centímetros de longitud y pues va a estar formado por ileón, por duodeno y por yeyuno. Entonces por ahí se va a transformar. Digamos que los compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales que tapizan. Entonces acá se van a absorber pues algunos compuestos nutritivos simples, ¿sí? Tenemos entonces nosotros ahora el intestino grueso, ¿sí? Donde pues ninguna sustancia actúa sobre los alimentos. Sin embargo, ocurren unos cambios significativos como la absorción de la cantidad de agua. Entonces acá se absorbe una cantidad de agua. Ya casi llegando a su destino final, vamos a tener que el colon o el intestino grueso se divide en un ciego, ¿sí? Se va a ir en un colon ascendente, en un colon transverso, en un colon descendente y en un recto y ano, ¿sí? Nosotros vamos a tener el peritoneo. Recordemos que el peritoneo pues es una bolsa membranosa que envuelve a los órganos abdominales, ¿sí? Tenemos una capa parietal y una capa visceral. Vamos a tener unas glándulas anexas
donde nosotros pues vamos a encontrar el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Entonces tenemos las glándulas salivales, donde hay unas parótidas, donde hay unas submaxilares, donde hay unas sublinguales, donde hay unas palatinas y donde hay otras glándulas más pequeñas. Entonces acá esas glándulas salivales se van a encontrar para convertir el alimento en lo primero que nosotros habíamos hablado, ¿cierto? Que era ese bolo alimenticio. Tenemos el hígado y recordemos que el hígado es un órgano del cuerpo con mayor poder a la regeneración. El hígado se puede regenerar, puede ser destruido en un 80% antes de que el mismo se dañe definitivamente y en un 10% restante puede regenerarse hasta un hígado completo en tamaño. La función del hígado es metabólica, entonces tenemos funciones como el ciclo de Krebs, tenemos funciones como la glucogénesis, digamos lo que va a digerir, ayudar a la digestión de grasas, de azúcares, ¿cierto? Tenemos la vesícula biliar, esta se encarga de esa digestión de grasas con una bolsa contenida dentro del sistema de excreción, donde se asocia el cuello de la vesícula. Tenemos el páncreas, que es un órgano que tiene una función mixta, una función de hormonas y de jugos pancreáticos. Entonces recibe los jugos del páncreas y le permite esa digestión. Y también tenemos que ese páncreas pues se encarga de algunas hormonas, por ejemplo como el glucagón. Entonces tiene diferentes hormonas que va a producir. Bueno, de acá básicamente creo que ya vamos terminando. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Ya los perdí? No. ¿Dudas? Sí, profe. ¿Qué dudas, Angélica? Cuéntame. No, que sí entendí. Ah, ok. Pensé que tenías dudas. Si tienen dudas, pregúntenme. No vayan a estar llorando en la evaluación. Recuerden que la evaluación es la mitad de la nota. Entonces, son 2 notas que vamos a sacar y no los quiero ver llorando después, profe. Sí, porque recuerden que pues ustedes estos términos los tienen que profundizar, pero pues sin embargo también se entiende. Bueno, vamos con el sistema nervioso. Con el último sistema de hoy. Y luego pues vamos a hacer una distribución de nuestros temas para la evaluación práctica. Entonces tenemos nosotros que el sistema nervioso pues es el que se encarga de coordinar, de regular las funciones de todo el cuerpo. Se encarga de detectar, de interpretar estímulos internos y externos, se encarga de la excitación del cuerpo, de por qué movemos un músculo, un brazo. Los mensajes se transmiten con señales eléctricas que se llaman impulsos y la unidad fundamental es la llamada neurona. Las funciones de la neurona pues son 4. Tiene recibir la información del medio interno y externo a otras neuronas, integra esa información recibida para producir una señal de respuesta. Tenemos que también conduce la señal a su terminación sináptica y transmite a otras neuronas, glándulas o músculos. Los tipos de neurona que vamos a tener nosotros son 3 tipos: sensitivas, de asociación y motoras. Las sensitivas se van a encargar de identificar la luz, la presión y el sonido. Las de asociación están situadas a un lado del encéfalo y la médula espinal y conectan con neuronas sensitivas y motoras. Y las motoras pues transmiten información de lejos al cerebro con órganos efectores encargados del movimiento. Miren acá una neurona. Entonces resulta que tenemos acá una neurona que va a tener un cuerpo soma. Vamos a tener que tiene unas dendritas, vamos a tener que tiene una vaina de mielina, vamos a tener que tiene un axón de otra neurona, vamos a tener unas dendritas de otras neuronas. Entre la neurona tenemos que entender las funciones. Entonces, el cuerpo soma contiene el núcleo y casi todos los organelos. Las dendritas son esas prolongaciones cortas que se encuentran en las esquinas donde reciben impulsos de una neurona a otra. El axón es una prolongación larga y única donde se transmite el estímulo, y la vaina de mielina es un material grasoso que aísla el axón y aumenta la rapidez de, digámoslo, de ese desplazamiento. Tenemos nosotros, acá se muestra una neurona que tiene unos neurotransmisores. Vamos a tener nosotros que la comunicación entre neurona y entre neuronas se va a llamar sinapsis.
Entonces resulta que esa sinapsis es la comunicación entre una neurona y una neurona. Entonces acá nosotros vemos una neurona, miren, que está haciendo, o sea, tiene las partes que le nombré y en su terminal va a hacer sinapsis. Esa sinapsis es la comunicación entre neurona y neurona. Se va a transmitir de una neurona a otra neurona, ¿sí? Con algo que se llama neurotransmisores. Tenemos neurotransmisores que son los encargados de definir esos estados que nosotros tenemos en el cuerpo. Tenemos neurotransmisores como la dopamina, como la acetilcolina, como la adrenalina, como la noradrenalina, entre otras. Y todo esto es muy curioso, ¿por qué? Saben ustedes que las adicciones y el amor se definen aquí, o sea, por ejemplo, esta neurona que está teniendo una conexión sináptica con otra neurona mediante sus dendritas está botando un neurotransmisor que se llama la dopamina. Entonces cuando la gente se enamora las primeras veces, eso se le llama una adicción y se genera por la transmisión de dopamina. Resulta que esa dopamina, adrenalina, noradrenalina que se presenta, esa dopamina que es producida pues por nuestras neuronas, empieza a generarse, a aumentar cuando nos enamoramos o cuando consumimos, digamos, los alucinógenos o ilusinógenos como la marihuana, como la droga, entre otros. Entonces resulta que esto empieza a aumentar, esto empieza a aumentar, esto empieza a aumentar. Y cuando se encuentra entre neurona y neurona, lo que pasa es que el cuerpo empieza a pedir necesidad. Entonces, por ejemplo, llega un momento en la relación donde una persona le dice a la otra, no, yo ya no siento efectivamente lo mismo, tú no me gustas igual, no sé qué está pasando. Y resulta que esto lo comprueban con la disminución de la dopamina, con la disminución de esos neurotransmisores que eran causados por algún tipo de adicción, pero que empiezan a reducirse, el cuerpo los empieza a controlar. Entonces se dice que a lo que se le llama amor en nuestras vidas es cuando realmente nosotros superamos esta terminal y vemos a la persona por sus cosas buenas, por sus cosas malas, por eso es a lo que se le llama amor, a lo que queda después de una media. Se supone que esta producción de dopamina dura 3, 4 meses o una media de entre 1 y 3 años y a lo que queda se le llama amor. ¿Sí habían escuchado eso, chicos? No, profe. Entonces, para que ustedes no crean, para que ustedes vean. O sea que cualquier cosa, todo es culpa de la dopamina. No, o sea, no porque tenemos diferentes neurotransmisores. El que haga énfasis en los neurotransmisores, por ejemplo, la acetilcolina se relaciona con el movimiento, la adrenalina y la noradrenalina con situaciones de riesgo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Que son diferentes neurotransmisores, pero básicamente nuestra vida está en el cerebro. Dicen que con la evolución nosotros vamos a llegar a poder vivir mucho tiempo en diferentes cuerpos. Esto no está alejado de la realidad. Si ustedes analizan de otra forma las cosas, pues nuestra vida está en el cerebro. O sea que cuando ustedes les dicen que los aman con el corazón, pues no los aman. Eso es mentira, eso es una ilusión, eso es algo poético que hemos creado nosotros porque se genera, digámoslo, un latido que es el aumento de esa frecuencia cardíaca, de ese volumen de eyección sistólica y diastólica, y eso es simplemente lo que pasa, que hay un punto en que nosotros estamos con nuestra pareja y llega un momento donde decimos, jueputa, ¿qué fue lo que pasó aquí? No me gusta igual, siento que no hay algo igual, ¿cierto? Entonces ustedes empiezan a analizar esos procesos. Cuando ustedes, se los decía yo en español, tienen 15 años, 14, 13, 17, la primera vez que se enamoraron, jueputa, ustedes estaban pero en la inmunda. Llega un tiempo de despecho y de hecho hay varias fases del enamoramiento, pero eso se va generando con un proceso de madurez cerebral, donde nosotros estratégicamente, según la evolución, empezamos a analizar los sujetos y ya usted empieza a buscar parte de lo que tenía en su expareja, pero empieza a mejorar. Entonces usted dice, esto era bueno, esto era malo, pero ya eso no se le llama amor, sino se le llama acompañamiento. Porque genéticamente, según lo que vimos en sociales, nosotros somos seres sociales que necesitan los unos de los otros. Entonces, mis chicos, Una pregunta. dime, ¿quién tiene una duda? Claro. Alex, o sea que inevitablemente el amor se acaba. Yo diría que no es que se acabe, diría que a lo que nosotros le llamamos amor o enamoramiento es eso. Lo que queda después de que se acaban esos procesos de dopamina se le llama amor. ¿Qué pasa? Resulta, Alexandra, que, por ejemplo, a mí me encanta el sexo. Ustedes lo saben, me encanta hablar todo a idioma de sexo. Entonces, por ejemplo,
¿qué ocurre? Yo soy de las personas que tengo mucha creatividad en la cama. A mí me encanta probar sexo tántrico, que con cremas, que con una cosa, que con la otra. Que sí, ¿por qué? Considero que ese tipo de experiencias son importantes. Cuando ustedes le dejan una experiencia nueva a alguien en la cama siempre o una experiencia significativa en su vida siempre, esa persona tiende a volver, por más que ocurran estos procesos de disminución de la dopamina. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente la saliva que ustedes les daban ya no les guste, que posiblemente, pero que cuando esa persona explore otras bocas y otros lugares, si no encuentra un nivel de creatividad tal como el que ustedes les dieron, pues está destinada a volver, porque ya pasó del proceso de adicción, de disminución de la dopamina y va a volver porque encuentra en usted una experiencia nueva cada día. Entonces, si les digo yo, sí considero que es muy importante lo que hagan en la cama, como también considero que es importante las experiencias significativas que den esas personas. Fuera de lo social y de lo moral, miren muchachos, ustedes saben que yo soy bastante intelectual y como yo hay muchos intelectuales y yo espero que ustedes sean muy intelectuales. Resulta que cuando ustedes empiezan a leer y cuando empiezan a estudiar, ustedes empiezan a perder gusto por cosas muy banales. ¿A qué me refiero? Ustedes, por ejemplo, yo sé que a Olguita, Alexandra, quien veo por ahí, a Gina, todas las mujeres de aquí y también a los hombres, ya llega cualquier persona y les bota un argumento y ustedes con el proceso que tienen, ustedes ya no le creen. Ustedes dicen, no, puta, espérese, yo venga, investigo un poquito a ver si lo que usted me dice es verdad, ¿sí? Ya no comen la misma parla, ¿sí? Pero sin embargo, estos son unos procesos de selección natural y evolución genética que nosotros vamos presentando, ¿sí? Nosotros los vamos presentando, sin duda alguna. Y el amor, la química del amor es así, es una compatibilidad de muchas cosas, pero que una pareja no llegue a aburrirse, mentira, ¿sí? Y de hecho tienden a volver, o sea, cuando son relaciones donde hay cachos y toda esta cuestión, vuelven. Aunque no lo crean, vuelven. ¿Y por qué vuelven? Uno, o porque fue el sexo muy bueno, o dos, porque llega algo a lo que se le llama el remordimiento. ¿Quién acá ha tenido remordimiento? Cuénteme, yo le explico biológicamente qué es lo que pasa con el remordimiento. Yo, profe. ¿Con quién tuviste remordimiento, Alexis? Yo, profe. Pues, profe, por ahí. Pero cuéntanos tu experiencia religiosa. Profe. No, sí, en su momento tuve como un, digámoslo así, un desliz, pero sí me pesó bastante. Claro. ¿Y el desliz estuvo bueno por lo menos? Sí, ahí se va. Vean que si ven, o sea, es que, y se lo decía yo, por ejemplo, a unos chicos que tenían relaciones abiertas, o sea, que si eso era amor o no. Yo hace poco estaba viendo un análisis de la poligamia. Entendemos la poligamia como las personas que tienen relaciones 5 personas, 6 personas, 7 personas, ¿sí? Entonces resulta que yo les decía, ¿cómo es posible esto? Me decían, pues es que es de mucha inteligencia emocional, pero por selectividad, algunos estudios dicen que las parejas, o sea, que siempre vamos a tender a buscar una persona solo para nosotros. Sin embargo, el peso se vuelve mucho por la cuestión moral, por la cuestión ética y se vuelve moral cuando se quita lo pasional. O sea, lo pasional es una cosa que nos ciega. A nosotros nos ciega lo pasional, nos ciega la edad, a las niñas por aquí el colágeno, a los señores también las señoritas. Entonces resulta que eso se vuelve una cuestión de hablarlo. Pienso yo que se vuelve una cuestión de hablarlo. ¿Por qué? Porque es que, y fuera ya de lo biológico, decían, y fíjense que esto lo dijeron en una iglesia, si usted quiere un príncipe, hermana, pues sea una princesa. Y es que se les empieza a olvidar esos hábitos de seducción, de escribir, esos hábitos que generalmente hicieron esa adicción, pero inevitablemente casi siempre va a llegar un momento donde la pareja le va a decir a la otra, o me cansé del sexo, o quiero otra experiencia. Entonces, por eso les digo, a lo que queda después de esos 3 años, de esos 3 meses, sí se le empieza a llamar amor. Al resto es un proceso biológico de atracción. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Entonces, mis chicos, miren que acá inicia una acción que se llama el potencial de acción llega a las terminales. Entonces, y esas, lo que yo les decía, eso bota un neurotransmisor que se libera y se une a neurotransmisores que abren los canales. Bueno, hay una división del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso central pues recibe y procesa la información de la acción. Entonces tenemos el encéfalo,
que recibe y procesa la información sensorial, la respuesta, genera pensamientos, emociones, y tenemos esa médula espinal que conduce señales al y desde el cerebro y controla las actividades reflejas, ¿sí? Tenemos también nosotros el sistema nervioso periférico, que transmite señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí neuronas sensitivas y neuronas motoras. Las motoras acarrean señales desde el sistema nervioso central y controlan actividades de músculos y glándulas. Por ejemplo, bueno, este se divide en el sistema somático, que controla los movimientos voluntarios, es decir, cuando yo digo muevo un brazo, muevo una mano, y activa el músculo esquelético. Y pues tenemos el autónomo, que controla las respuestas involuntarias. Nosotros tenemos respuestas involuntarias como el hambre, como la sed, como los nervios en muchas de las ocasiones. Y este se divide en sistema simpático y parasimpático. Ese simpático se actúa cuando ustedes están en situaciones de estrés, los van a robar, empiezan a hacer actividad física. Ese sistema simpático tiene una relación con el sistema digestivo, que es que para los movimientos peristálticos. Se me olvidó decirles que pues nosotros tenemos un tipo de digestión mecánica y química. La mecánica es la que hacen los movimientos peristálticos, que empiezan a mover el alimento, o sea, es un tipo de movimientos, y la otra, que es química, con los diferentes ácidos nucleicos, hormonas, entre otras cosas. Entonces resulta que cuando ustedes tienen una situación de estrés, por ejemplo, no sé, una tusa, o si una situación, ustedes empiezan a decir no tengo hambre. Muchas veces ocurre que dicen, se me quitó el hambre, no entiendo por qué no como, jueputa, no como, no duermo, no nada. Entonces resulta que eso se empieza a presentar porque cuando usted hace actividad física, pues el sistema nervioso, el sistema digestivo para. Entonces, cuando usted se come medio pollo y le dicen que salga a correr, pues eso no es lo correcto. Lo correcto es todo lo contrario, que nosotros pues nos sentemos a descansar un buen rato. A lo que le dicen las abuelitas, siéntese a reposar, mijo, un rato, pues es correcto. Usted tiene que reposar porque va a ser la mejor manera, digámoslo, de que estos alimentos logren la digestión. Y el sistema pues parasimpático, el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca, nos hace ponernos, ¿sí?, activos, y el parasimpático prevalece en reposo, cuando nos acostamos a sentar, cuando nos sentamos a descansar, cuando nos acostamos a dormir, entre otras cosas. Miren, nosotros acá el sistema nervioso central, tenemos acá el cerebro, nuestro encéfalo, tenemos la médula espinal, ¿sí? Y el periférico pues que se va a componer por diferentes nervios. Recordemos nosotros que el encéfalo y médula espinal están revueltos por 3 meninges. Y recordemos nosotros que pues el sistema nervioso central pues va a tener unos senos venosos, un sistema ventricular, unos plexos coroideos, unas meninges, una sustancia blanca, una gris. Recordemos que debido al aumento de esa sustancia gris y blanca, debido a lo que pasó en la evolución, fue que nosotros nos volvimos animales pensantes o cognitivos. Nosotros tenemos nuestro encéfalo, que recibe e interpreta la información, contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas y aproximadamente pues pesa 1.400 kilogramos. Este es el control maestro del organismo. Por eso les digo que posiblemente la vida sí existe después de la muerte. Se comprueba que hay cerebros que en la actualidad se congelan para descongelarse en el futuro. Esto se hace en la actualidad, aunque nosotros pues no lo creamos. Se divide en cerebro, cerebelo, tronco cerebral, tálamo e hipotálamo. Entonces resulta que el cerebro, como ya lo nombramos, tiene un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Entonces el hemisferio derecho, pues eso es una división en dos. El hemisferio derecho controla las acciones del izquierdo y el izquierdo controla las acciones del derecho. El hemisferio derecho se va a encargar de acciones más artísticas. Por lo general las personas zurdas son más artísticas y digamos lo que el izquierdo de resolución de problemas, es un poco más de razón. Entonces las personas que pues son diestras son un poquito más analíticas, por decirlo así, según lo que se destaca dentro de las investigaciones de estos hemisferios. Tenemos unos lóbulos frontal, parietal, temporal y cada uno de ellos tienen unas funciones. Entonces ya lo vamos a ver. Miren acá nuestros lóbulos. Tenemos pues el lóbulo frontal, tenemos el lóbulo parietal, el occipital, el lóbulo temporal, tenemos el cerebelo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces resulta que tenemos un lóbulo frontal,
donde hay unas funciones intelectuales superiores. Este se encarga de también una área motoria primaria, entonces algunos movimientos de la pierna, del tórax, del brazo, de la mano, de la cara y de la lengua. Y tiene un área premotora también del habla, entonces se relaciona con un área premotora del habla. Tenemos nosotros el lóbulo parietal, que es un área sensitiva primaria, un área de asociación sensitiva, o sea, se encarga de sensaciones, el frío, el calor, entre otras cosas. Tenemos el lóbulo occipital, que se encarga del área visual primaria, identifica las imágenes, y tenemos el lóbulo temporal, que se relaciona con una cuestión de la memoria, comprensión y formación del lenguaje, y pues también la área auditiva, ¿sí? Vamos a tener nosotros que el cerebro tiene dos capas, la materia gris y la materia blanca, ¿sí? Vamos a tener nosotros que la segunda región más grande del cerebro se llama encéfalo. Este encéfalo se encarga de esas actividades coordinativas. Cuando resulta que por allá el señor Auro va y se pone a tomarse unas cervezas, ese encéfalo se llena de alcohol y afecta las actividades coordinativas, por eso él empieza a andar de lado a lado. Tenemos el bulbo raquídeo, digamos lo que es una protuberancia anular o puente de Barolio, que es un conmutador que regula el flujo de información entre encéfalo y el resto del cuerpo. Bueno, vamos a tener nosotros el tálamo y el hipotálamo. Entonces el tálamo y el hipotálamo se encargan de actividades de supervivencia, el hambre, el sueño, la sed, ¿cierto? Y acá podemos ver al tálamo, al hipotálamo y a la amígdala. Acá en la amígdala se cree que los adolescentes, o sea, las personas que están, digámoslo, como en una adultez emergente, utilizan esta amígdala. Entonces era acá lo que les decía, la utilizan para definir sus sentimientos amorosos, ¿verdad? Entonces eso es lo que utilizan para definir sus sentimientos amorosos, esa amígdala. Entonces resulta que cuando nosotros empezamos a madurar, cuando empezamos a crecer, cuando pues esa amígdala, cuando ya somos adultos, en la adultez temprana, esa función la va a tener el sistema límbico. Entonces cuando les digan mujeres o les digan hombres te amo con todo mi sistema límbico, en efecto es verdadero, esa persona sí lo quiere a usted, sí se ha tomado el trabajo de saber con qué lo quiere, entonces hágale caso, esa relación le conviene. Y tenemos pues nuestro hipocampo. Tenemos la médula espinal, que tiene 31 pares de nervios. Nuestra... Bueno, entonces miren, acá tenemos un ejemplo de arco reflejo con el movimiento que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros acá el receptor del dolor, ¿sí? Tenemos que hay una agujita y tenemos que hay una señal transmitida por la neurona sensitiva. Esa señal llega hasta la médula espinal y a la neurona motora, haciendo que el músculo efector quite la mano del fuego, de un chinche, de lo que sea. Y esto pasa todo en cuestión de segundos. El sistema nervioso periférico, pues recordemos que tiene 31 pares de nervios craneales, Bueno, tenemos el somático, autónomo, que ya lo vimos dividido en sistema simpático y parasimpático. Listo, chicos, ya ahí terminamos la cuestión relacionada con los tres sistemas de hoy. Hoy teníamos que ver tres sistemas. Vean, una hora. Díganme si no miento en que en muchos colegios nos estafan. Una hora. Y creo que les di básicamente el brochazo. Vale. Sí, profe. Dura unas semanas viendo lo mismo. Obvio. Dura uno un periodo viendo eso. Cada sistema, sí. Cada sistema. Nosotros ¿qué vamos a hacer, chicos? Acabamos de manera muy rápida. Quiero escuchar si ustedes tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen inquietudes, para pasar a explicarles pues la cuestión de la tarea, que es algo que pues va a ser un solo producto, una sola tarea, más lo que les va a tocar estudiar en casa. Entonces tienen dos tareas. Una es esa entrevista, pero esa entrevista la vamos a hacer en un video en forma TikTok. O sea,
Ese video no puede durar más de 3 minutos. En ese video usted tiene... Es que y se me cayó la llamada cuando se nos estaba hablando de la entrevista. ¿Me podría informar de nuevo? Les voy a explicar entonces el producto de clase para que quede una vez grabado para los compañeros que de pronto tuvieron algún problema de conexión o toda la cuestión. Entonces resulta que vamos a tener nosotros un producto del 50% que va a ser ese video de TikTok. Ese video de TikTok usted lo puede hacer en forma de entrevista o usted lo puede hacer. Ese video de TikTok va a tener unos procesos biológicos. Entonces, el ideal es que usted en estas 3 semanas que tiene haga un video de TikTok de 3 minutos. Quiero un muy buen producto. O sea, usted puede enviar el video la primera vez, la segunda vez y la tercera vez, las veces que quiera para ir aumentando su nota. Porque ustedes, como ya se dieron cuenta, como pudieron evidenciar en ciencias sociales, ya el nivel de las evaluaciones por plataforma empieza a cambiar un poquito, se empieza a complejizar un poquito, pero es necesario que vivamos estos procesos para que ustedes le cojan práctica. Yo realmente no creo mucho en las evaluaciones cerradas del ABCOD, ¿cierto? Pero, pues chicos, yo tengo que ser enfático en que nosotros tenemos pedagogía sociocrítica y ustedes van a vivir esos procesos del ABCD afuera, de interpretar, de comprender y analizar también textos. Entonces, es algo que yo por mí daría la cátedra, nos ponemos a debatir la otra hora de pronto de enfermedades, de una cosa o de la otra, pero pues resulta que es complejo. Pues porque obviamente ustedes se van a ir adaptando a unos procesos. No es lo que debería ser el ideal de la educación, porque a uno no lo define el ABCOD. Pero sí también es importante que ustedes empiecen a llevar conceptos, sobre todo los que quieren estudiar alguna cuestión con medicina o enfermería, porque esto va a ser su pan de cada día. Entonces nos vamos a ir ahora a asignar temas. Nos vamos a ir a asignar temas del producto final. La próxima clase tenemos sistema cardio, tenemos genética y tenemos huesos. Y ya la clase final tenemos un detalle con músculos. Bueno, vamos a intentar de una vez cubrir músculos la próxima clase. Con eso la clase final lo que hacemos es la evaluación. Y ustedes van a mostrarnos su video de TikTok. Entonces por eso les digo, video de 2 a 3 minutos. Somos como 15 personas. Entonces digamos lo que se nos irían... ¿Qué? ¿Cuántos segundos, muchachos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo? ¿900 segundos? ¿900 minutos? ¿Cuánto se nos iría? Los de matemáticas. Como 20, 30 minutos más o menos, muchachos. Más o menos como 40 minutos. 40 minutos. Entonces el ideal es que podamos ver los videos de todos. Con eso nosotros nos llevamos una aplicación de la vida real de esta asignatura. Entonces vamos a tener diferentes temas. El ideal es que estén repartiditos, ¿sí? Para que nosotros podamos entender cosas nuevas, cosas relacionadas para que, igual que como ustedes aplicaron la teoría en sociales, la apliquen en práctica. Entonces nos vamos con esta materia, de unas voy a llamar asistencia y les doy tema. Y ya por hoy pues los dejaría descansar para que ustedes puedan procesar toda la información que les acabo de arrojar. Sin embargo, chicos, yo les voy a enviar unos 3 videos documentales, cada uno dura 12 minutos, 20 minutos, pero está cantado todo lo que yo les dije, está muy bien, digámoslo, a mi modo de verlo, es de Canal Encuentro, muy bien... Están muy bien esos videos y les pueden ayudar a repasar estos temas. Estos temas, mis chicos, nada que hacerle. Hay cosas que son memorísticas y lo del cuerpo humano, pues hay que aprenderlo también desde la memoria. Entonces voy a coger acá la lista para irme a la parte de biología. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? Bien, profe. Me gusta mucho esa materia. ¿Me gusta mucho biología? Profe, qué pena. La otra clase es cardio, huesos y qué más. Dijiste, profe, qué pena. Vamos a tener sistema cardiovascular, vamos a tener huesos, vamos a tener músculos y algo de genética. Si nos alcanza el tiempo, algo de genética. Con eso le haríamos broche Fíjense que sí, chicos, yo he vivido pensando en que todos deberíamos validar en Colombia.
No, no, o sea, no, pero realmente he mandado estudiantes acá o sea, es uno decir que pues lo mismo que se aprende en 3 meses o en 6 meses, pues no, digamos lo que sería también irresponsable. Pero yo me he puesto a mirar casos en los que tengo estudiantes de aquí que hablan de sistemas, que hablan de cómo tomar la presión, que hablan de las funciones de los órganos con estudiantes que están en el colegio distrital, y perdónenmelo, pero los colegios distritales, muchos de los colegios públicos tienen un error acá. Los pelados, o sea, está rico que hablen, que socialicen, pero creo que también hay que aprender. O sea, finalmente pues es el ideal de ir al colegio, ¿no? Entonces, también creo que muchos se quitan la idea de lo que es validación, o sea, porque acá me llegan es como, ay, véndame el diploma, y yo les digo, pues si usted está validando, obvio, pero fíjese que está aprendiendo también, o sea, y muchos me decían como, estamos en otros institutos donde se juega, llegamos, jugamos o hacemos un trabajo X y ya. Entonces, el plan está diseñado, chicos, para ustedes, para que apropien competencias. Muchas de las cosas que ven acá las van a volver a ver. Muchas, muchas, muchas. Pero entonces, el ideal es que todo esto lo vayan apropiando. Estamos viendo sin duda alguna una matemática que nos está fregando un poquito, yo lo sé. Porque Un poquito nomás. sí, claro, y eso que ya mañana entran a álgebra, ya entran con letras, con Sí. nociones, con... Pero, pero chicos, a los que les gusta, chévere. Por ejemplo, yo odio la matemática, perdonen, pero yo perdí matemáticas Yo en la también. universidad y la repetí. Sin embargo, pues, Yo también. no, es terrible. Pero chicos, miren, finalmente, pues eso es lo que nos hace legales a nosotros, seguir los contenidos curriculares. O sea, nos toca sí o sí. Después de álgebra viene trigonometría, viene cálculo, viene física, geometría, estadística. O sea, digamos que todavía les queda unos niveles de matemáticas. Entonces, por eso es importante que le presten atención a lo que hablan con la profe Aurora, lo que se dice con la profe Aurora. Entonces vamos a empezar a llamar asistencia, vamos a votar el tema de nuestro video TikTok. Me gustó trabajar mucho con el video, quiero felicitarlos por las entrevistas, porque chicos, digamos lo que fue muy interesante, los felicito a todos. Sin embargo, hay unos que no han enviado, chicos, y me preocupa. Se ve que le meten esfuerzo, hay cositas por pulir, todos somos diamantes en bruto, yo siempre he dicho que todos somos diamantes en bruto que tenemos que ir puliendo, cositas de pronto de lenguaje, de pronto, sí, cositas pequeñas, pero que veo su evolución y veo el interés de ustedes en esos videos, me gustó mucho, hay unas cositas que si ustedes se dieron cuenta del lenguaje tienen que aprender a decir, o sea, decía, no sé quién es que dice que uno acá le puede decir hijo de puta a las personas, pero de manera decente. Y eso es verdad. O sea, ustedes tenían muchos, ustedes se dieron cuenta con las entrevistas que las personas tienden a ser más sensibles porque son roles fuertes. Los roles de religión, los roles sexuales y los roles políticos son roles fuertes que siempre se ponen a debate. O sea, digámoslo, con el del poder, que es el tema de... Sí, que es el tema del político, como, bueno, ¿es corrupto o no? Con los sexuales, como usted hace unas cosas que no se entienden ahorita desde la moral, que lo vamos a ver en filosofía excelente porque lo vamos a analizar muy chévere. Y también está el otro lado que es desde la parte, me está faltando, pues religiosa, que es cuestionar a un padre, que es cuestionar a un pastor. Oiga, pastor, ¿usted roba o no? Pero ¿cómo hago yo para decir eso? ¿Sí? Sin manera de que le ofenda. Es eso, que empecemos a cambiar. Ustedes lo saben hacer, lo han hecho muchas veces, pero ahora estamos dándole unas puliditas. Entonces, mis chicos, en ese orden de ideas, pues nos vamos con Lady Alexandra, ¿estás? Sí, profe, presente. Entonces, Lady, bueno, nos vamos entonces contigo. ¿Qué tema te gustaría trabajar? ¿Algo en específico? No, profe, cualquier cosa está bien. Recuerden que, o sea, algún tema, no sé, la frecuencia cardíaca, cositas básicas, pero entonces de primeros auxilios. Recordemos nosotros que tenemos pues varios procesos en primeros auxilios, entonces también es un tema chévere para evaluar. Entonces tenemos eso y tenemos que pues no es un video que tenga que ser largo, pero sí que ojalá se apoye todo el material que estamos teniendo ahorita. Entonces, pues si alguno tiene un tema de interés que se le facilite, que lo quiera, con mucho gusto. Entonces vamos a dejar acá
A la señorita le vamos a dejar. Le vamos a dar primeros auxilios a la señorita Lady. Entonces le vamos a dar primeros auxilios, Listo, profe. pero no se los vamos a dejar todos. ¿Cuál le dejamos a la señorita? ¿Cuál le dejamos a la señorita? ¿Cuál le dejamos a la señorita? ¿Cuál le dejamos? ¿Cuál le dejamos? ¿Cuál le dejamos? Bueno, vamos entonces, primeros auxilios. Vamos a tener un tema básico, frecuencia cardíaca. ¿Cómo tomar esa frecuencia cardíaca? Entonces, ponle cuidado porque la pregunta es bien específica. Es cómo tomar la frecuencia cardíaca. Sí. ¿Sí? A alguien que se desmayó. Listo, profe. ¿Sí? ¿Y qué hacer? Entonces son 2 minutos donde ojalá tú te pusieras mostrándonos con alguna otra persona. Eso es lo que quiero, que sean buenos productos y que nos quede. Entonces, vamos entonces ahora con Andrés Felipe, ¿estás? Sí, señor. Andrés Felipe, ¿algún tema que te interese trabajar, que tú quieras? Profe, que usted me quiera poner está bien. Pues, Bueno, entonces vamos a hablar qué hacer en una asfixia. No, vamos a ponerlo como respiración boca a boca. ¿Listo? Entonces, el ideal es que vas a hacer uno de cómo dar respiración boca a boca. No me vaya a salir ahorita con que se va a ir a buscar a la niña que le gusta para el video y que mejor dicho eso salga otra cosa, ¿por qué no? Carol Lisset. Presenté. Entonces, muy bien, Carol. Carol, dime tú si te interesa algún tema. ¿Tienes algún tema de interés? No, profe. Algo que te llame la atención. Bueno, No. entonces ella se va con reanimación cardiopulmonar. No es que yo los quiera volver médicos, pero vean que, chicos, yo he estado un poquito relacionado con el tema pues de la medicina por la ciencia del deporte y por la fisioterapia. Y en muchas de las ocasiones de las materias que vemos de primeros auxilios nos dicen, pues es que es el primer respondiente es usted. Si usted tiene a su papá, ¿sí? Y usted sabe tomar la frecuencia cardíaca, y usted sabe dar RCP, y usted sabe dar respiración boca a boca, identificar eso, pues puede que usted no sea médico, pero ¿qué tal usted le salve la vida? O todo lo contrario, evite que una persona que no sabe hacer las cosas le quite la vida. Porque Es cierto. es eso, chicos. Estamos viendo los temas generales, pero quiero que sea algo más de práctica, de que ustedes se intriguen por la biología. Nos vamos con... Nos vamos con Garzón Cristian David, ¿estás? sí, señor. Cristian, entonces, ¿te interesa algún tema a ti? Como inmovilidad, ¿Qué tema te interesaría? Dime. Y yo te... como Dime. algo de inmovilidad, no sé. Como de movilidad, ¿pero qué? Dame un ejemplo. Con eso yo pues voy, no sé, dándote una idea. Inmovilizar, algo así, profe, lo que dice. Exacto, sí, exacto. O sea, por ejemplo, yo practico mucho descenso extremo, deporte extremo, entonces hay varias caídas, bastantes caídas donde hay fracturas de, más que todo es clavícula. Entonces, pues, en ese caso, en esa emergencia. Inmovilización de fractura. ¿Listo? Listo. Nos vamos con Neldis Stephanie. Neldis. Shuhu. ¿Estás entre nosotros, Neldis?
Bueno, tiene falla hoy Neldis si no se reporta. No, se la puse, fue a Auro. Auro, ¿estás? Yo te vi por ahí, ¿sí? Háblame, Auro. Don Auro. Presente, profe. ¿Algún tema que te interese? Bueno, profe, que me quiera colocar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a poner atragantamiento de comida. Entonces, ese es tu tema, atragantamiento de comida. ¿Listo? Nelis Stephanie, pues igual le vamos a dejar tema. Le vamos a poner nosotros... ¿qué le podemos poner? A ver, miremosle. Nelis un tema así bien charro por no haber entrado a clase. ¿Nelis le habló a alguno de ustedes, muchachos? No, profe. ¿No? No, profe, no. Bueno, entonces ella le vamos a dejar heridas y hemorragias. No, miren que en una de esas charlas había una persona que de hecho se dedicó a los primeros auxilios porque nos contó que la persona que iba de primeros auxilios, la enfermera que iba de primeros auxilios, no supo prestar bien esos primeros auxilios. Y que si eso no hubiese sido así, el papá estaría vivo. Entonces es una cuestión donde toca actuar a veces en segundos. Paola, ¿estás? Paola no está. Paola lleva falla hoy. Y pues igual le vamos a poner tema. Le vamos a dejar a ella. Le vamos a dar primeros auxilios en golpes o contusiones. Para pronto si le avisan, primeros auxilios en golpes o contusiones. Listo. Sebastián Casas. Hace rato no sé de Sebastián Casas. ¿No estás? Sebastián Casas ya como que tocó echarlo al papayo. Paula Andrea Segura. ¿No está Paula? Y aquí estoy. Dale, Paula, ¿algún tema que te interese? No, es que se me ponga. Bueno, tú vas a tener disección de corazón. Listo. Bueno. Esa disección, ¿cómo la haces? Porque es bien interesante ese tema, para que todos podamos verlo acá. Compra el corazón. El corazón está aproximadamente entre 10.000 y 15.000 pesos. Eso lo compras en una carnicería. Entonces, y miras un video, me preguntas de un video en YouTube, ellos te enseñan a hacer una disección muy chévere. Entonces también, pues recordemos que este producto práctico es más de ustedes con lo que aprenden en teoría. Sandra Milena. Sandra Milena, ¿estás? Como que se escucha, pero... Sí, señor. Sandra Milena, ¿algún tema que te interese en particular? No es que eso se me quiera poner. Entonces nos vamos a ir con hipertensión e hipotensión. Ok. Bueno, profe. Perfecto. Jenny Malena Peraza Urián. Profe ya no se presentó y por lo que le falleció la primera. Ok. Entonces pues vamos entonces a dejarle la asistencia y le dicen a... Se le escucha entrecortado. ¿Me escuchan? Yuhu. Hola. Sí, profe, sí. Le van a decir a ella que va a tener ella el tema de asma. ¿Listo? Sí, Y profe. cómo actuar con un asmático, una persona que sufra ¿El tema de qué, perdón? de asma. Asma y cómo actuar con una persona que sufra de asma. Listo, profe. Vamos con Olguita. ¿Te interesa algún tema a ti? Profe, no, pues no, ninguno en especial, pero no me pongas uno tan difícil. Vamos a ponerle entonces uno bien complejo. A Olguita. A ver, ¿qué le ponemos a...? Vamos a ponerle artritis.
No, profe, ¿cómo hago ese video? Pues mira, investiguen, muchachos. Juana Valentina, ¿estás? Juana Valentina no está. Juana Valentina, le vamos a dejar muerte cerebral. Claudia Esperanza Segura Castillo, ¿estás? Sí, profe. Claudia, ¿algún tema que te interese en específico? No, profe, cualquiera está bien. Vamos a dejarte entonces infartos y tipos de infartos. Claros para todos. ¿Solo así infartos? Sí, infartos y tipos de infartos. Claro para todos el tema, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, profe. esperen un momento, voy a terminar de grabar ya la clase y con eso pues les explico.